La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, viernes de salud. Nos acompaña el doctor José Ramírez Félix, él es oncólogo y es director del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez de Tavares. Él fue también director del Heriberto Peter, ha estado en varias ocasiones en el programa. Buenos días, doctor. Buen día, gracias por la invitación. No, gracias a usted, porque yo sé que un médico tiene una agenda muy apretada, claro. Y más un director del INCAR, y que le agradezco que saque ese tiempo. Y el 4 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, el 4 de febrero, o sea que vino apropiado. No, yo lo hice adrede porque yo sé que el 4 era difícil que usted pudiera venir al programa. Doctor, en República Dominicana, ¿cuál es el cáncer más frecuente y el más maligno, el que más muerte produce? Cáncer de mama es el más frecuente. Próstata cerquita y subiendo en los últimos 10 años, el que más muerte produce sigue siendo cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Sin ser el más frecuente. ¿Y el cáncer de colon no es frecuente también? Es frecuente, es el segundo en orden de frecuencia en ambos sexos, también con una mortalidad impresionantemente alta, porque no hay programas de detección temprana adecuados del cáncer de colon, y una buena parte de los pacientes con cáncer de colon llegan en etapas avanzadas. Usted sabe que la prevención del cáncer de colon es la colonoscopía cada cierto tiempo. Primero hay que hacer un trabajo de educación y segundo que hayan esos equipos a todos los niveles, tanto privado como público. Yo me la hago cada 2 años. Pero sigue es un problema de salud pública, cáncer de colon también. Yo le llamo el gran olvidado, porque cáncer de mama tiene las grandes campañas de octubre, sí. Cáncer cervicuterino, pero como que nadie habla de colon y recto, y colon es el segundo en orden de frecuencia en ambos sexos. Es un problema. ¿Y en el caso del pulmón es a fumadores o también le da cáncer de pulmón a una persona que no sea fumador? Mayormente fumadores, pero también hay cáncer de pulmón en no fumadores. El gran problema del cáncer de pulmón en el mundo entero es que todavía no hemos descubierto un medio diagnóstico masivo, fácil, que pueda detectar tempranamente el cáncer de pulmón. ¿Y una radiografía no lo detecta? Ahí le iba a decir, cuando un cáncer de pulmón se ve en una radiografía, no es temprano, porque ya el cáncer de pulmón, para verse en una placa, así le llama la gente, tiene que medir 3 centímetros mínimo, no es temprano. La tomografía es una buena opción para detectar cáncer de pulmón temprano, pero vienen las preguntas: ¿a quién hacer la tomografía? ¿Cada cuánto tiempo? Exacto. ¿Hay tomógrafos en el país entero para hacer prevención de cáncer? O sea, le estoy hablando de lo que sucede en el mundo. Entonces, sigue siendo un dolor de cabeza, repito, no para Dominicana, sino para el mundo entero. ¿Y cáncer en el cerebro, doctor? En los últimos años, creciendo silenciosamente, pero paulatinamente. Hace 15 años veíamos un cáncer de cerebro cada 2 o 3 meses. Hoy no pasa una semana que llegue de cáncer de cerebro. Yo tengo una teoría no corroborada, que el otro día la dije en un programa y duré semanas en un tira y jala ahí, que es el tema de la radioactividad, de la radiación. Si bien es cierto que los celulares, las antenas distribuidoras, se demuestra que no tienen una suficiente cantidad de radioactividad para producir problemas cancerígenos, pero lo que yo digo que es el uso continuo y estar cercano a tanta radioactividad, tiene que estar produciendo algo, porque el cáncer de cerebro, como le digo, en los últimos años también, o sea, lo que es próstata y cerebro quizás son de los 2 tipos de cáncer que uno ha notado como oncólogo, el aumento. Pero doctor, ¿y ese personal médico que trabaja con equipos que emiten radiación no tienen efecto? Eso es un personal que se protege mucho. Se protege mucho de las medidas de protección per se de los centros. Aparte de eso, hay medidas de radiación. Yo lo que le tengo miedo es a la persona pegada de un celular el día entero. Es a las personas que ponen, pero eso es muy frecuente, que ponen a cargar el celular en la cabecera de la cama y se duermen con el celular en el pecho. ¿Entiendes? Entonces yo leí algo de eso, del riesgo de poner el celular cercano a la cama. Exactamente. Ese es.
Doctor, yo pienso por ahí. y sigue siendo la quimioterapia el tratamiento clásico y obligado en el caso del cáncer? Digo, aparte de la cirugía. Depende el tipo de tumor, depende de la etapa clínica. Ahora, la quimioterapia está cambiando a una velocidad también pasmosa. Yo creo que en 5 años lo que conocíamos como quimioterapia ya no va a existir. Está siendo reemplazada por lo que llamamos inmunoterapia, que es quimioterapia. Es un tipo de quimioterapia, pero la inmunoterapia está revolucionando el tratamiento del cáncer, está convirtiendo el cáncer, lo que soñábamos hace varios años, en una enfermedad crónica. La diabetes, la hipertensión no se cura, usted vive toda su vida usando sus medicamentos, entonces por ahí viene inmunoterapia, medicamentos muy efectivos, poco tóxicos, dirigidos a donde está el problema que produce esa proliferación de células que a final de cuentas es el cáncer. El tema con la inmunoterapia ahora es que no todos los tipos de cáncer tienen sus medicamentos, eso viene en camino, y el costo. Porque desarrollar un medicamento de esto es excesivamente costoso. En ese caso es para que el mismo cuerpo sea el que actúe. Exactamente. ¿Y se aplica en República Dominicana? Sabemos que desde hace muchísimos años nuestro propio cuerpo es capaz de controlar las células malignas porque las reconoce como extrañas. El tema es que esa lucha entre células malignas y nuestros anticuerpos, nuestras defensas, siempre las células malignas ganaban por muchísimas situaciones. Entonces, la idea de estos medicamentos es que esa lucha sea igualitaria o que tengamos más posibilidades de eliminarlas. Aquí hay ya varios medicamentos que pertenecen diríamos, a esa familia de inmunoterapia, con mucho éxito también su uso. Pero es más costosa que la quimio. Y ya la quimio es cara de por sí. Ya la quimio es cara de por sí. Y es decir, fácilmente yo que tengo experiencia en el tema, sí. Cuesta más de 100,000 pesos fácilmente una combinación de fármacos. Le voy a dar una idea. Hay una inmunoterapia muy conocida, que con esto no estoy haciendo ni una campaña buena ni mala contra el medicamento. Voy a mencionar, se llama pembrolizumab. Es una inmunoterapia. Fue el medicamento, se hizo famoso, fue el medicamento que utilizó Jimmy Carter para una metástasis en el cerebro de un melanoma, y está vivo, curado. Ese medicamento existe aquí en el país, se está utilizando no en todos los tipos de cáncer, sino en algunos, pero una ampolla de pembrolizumab cuesta 450,000 pesos. ¿Y cada qué tiempo hay que aplicarlo? Mensual durante año y medio. Un tratamiento con pembrolizumab fácilmente sale a un paciente en 7, 8 millones de pesos. Hay que ser rico. Y el programa de alto costo lo tiene. Vamos a ver, tratando de organizar ese programa, yo creo que se pueden... ¿Y qué cánceres son más favorables para ese tipo de medicamentos? Melanoma, pulmón, sobre todo ahora hay una prueba que se llama anti-PDL1, porque ese medicamento lo que bloquea una estructura molecular, el PDL1, que le dice a nuestras defensas, que se paren. Entonces este medicamento lo que deja a las defensas funcionar contra esas células malignas. Entonces todavía no está comprobado que funcione en todos los tipos de cáncer, pero ahí vamos. Pero aparte del pembrolizumab, hay varios medicamentos que pertenecen a la inmunoterapia. Y cada cierto tiempo, muy poco tiempo, salen medicamentos nuevos. O sea que, por eso yo le decía que el futuro de la quimioterapia, del tratamiento contra el cáncer, es muy promisorio, muy promisorio. Lo primero es que sabemos ya el origen del cáncer. Por ahí, que hace 10 años no sabíamos contra qué estábamos luchando, pero ya sabemos. Yo recuerdo, hace 10 años era experimental. Así mismo. Todavía más, sí, hace 10 años era experimental en los Estados Unidos. Así mismo. Doctor, ¿y la radioterapia? Excelente. También una de las áreas de la oncología que más se ha desarrollado en los últimos 25 años. ¿Por los equipos? Por los equipos. Se ha adicionado la inteligencia artificial, los software, por ejemplo. Uno de los problemas que tenía la radioterapia es que esa radiación producía daños a las células buenas, pero ya los tratamientos para las diferentes afecciones que se utilizan son tan exactos que esa sombra de daño alrededor ya es muy poca, muy poca. Por ejemplo, para cáncer de pulmón, imagínense que uno de los problemas de tratar cáncer de pulmón con radioterapia era que los rayos de radioterapia eran continuos en un solo sitio. Entonces, cuando el paciente respiraba,
se movía Lógico. y tocaban áreas que no estaban enfermas. Pero ahora los equipos estos de radioterapia se mueven con la respiración. Pero eso es un software. No, es un Eso no es software, manual claro. médico. No, es un software. Igual en cáncer de próstata, que tiene la vejiga adelante, el recto atrás. Ahora esos tratamientos son capaces de obviar los daños. En el caso de la próstata, ¿es a través de recto o es...? De los dos, tanto externo como a través del recto. Siembran semillas radioactivas dentro de la próstata, o sea que la radioterapia realmente es una opción buena, valedera. Pero la diferencia de todo esto, don Ramón, es que la cirugía, la radioterapia, trata el cáncer en sí, ¿ok? La inmunoterapia, que es lo que yo he estado hablando en los últimos días, trata el origen de ese problema. Porque, ¿cuál es el problema principal en los tratamientos de cáncer en los últimos 50 años? Es que nosotros tratábamos ya la enfermedad formada. La quimioterapia muy efectiva, la cirugía muy efectiva, pero 3, 4, 5 años después quedaba el origen de eso, que usualmente es genético. Entonces, esperaba el momento ideal que la defensa de ese paciente bajaran o que siguieran apareciendo factores externos y aparecía de nuevo el cáncer, porque no estábamos tratando la estructura molecular genética que originó esos cambios celulares. Entonces, estas nuevas quimioterapias por ahí es que andan. No te estoy tratando lo que estoy viendo, o sea, el tumor, sino te estoy tratando lo que originó el problema. O sea que es realmente, no es futuro, eso no es medicina de guerra de la galaxia, es lo que está sucediendo ahora mismo en el presente, inclusive aquí en República Dominicana. Cuando un cáncer hace metástasis, ¿ya es inevitable que ese paciente muera? Hace 25 años sí, pero hoy yo tengo pacientes con metástasis 10 años. 10 años viviendo con su metástasis, porque esos medicamentos puede ser que no lo eliminen, pero lo mantienen silente durante años. O sea que no es inevitable. No es bueno que haya una metástasis, pero no significa el final de la vida cuando aparece una metástasis. ¿El cáncer siempre es por causa genética? 99% de las veces es causa genética, y aclarar que cuando hablamos de causa genética no es herencia solamente, inclusive herencia es solamente un 5%. Pues siempre hay la idea, bueno, la gente se confunde. Si mi papá murió de cáncer o mi mamá, confunde. yo tengo el riesgo de morir de cáncer. Cuando hablamos de causa genética es que lo que promueve la formación, el crecimiento de esa célula es una información genética errónea. Nuestras células tienen un ciclo básico como de todo el organismo. Nace, crece, se reproducen y mueren. Eso todas las células lo hacen. Y cada uno de esos pasos, nacer, crecer, reproducirse, es guiada por una información genética. Entonces, ¿qué sucede con las células cancerosas, para que la gente entienda? Las células malignas cancerosas nacen, crecen y no mueren. Eso es un cáncer. Es una célula que perdió la capacidad de control. ¿Por qué? Porque un gen la mandó a seguir creciendo. Y como usted muy bien dijo, biológicamente las células malignas son inmortales, porque los controles se perdieron. La alimentación puede jugar un papel dañino puede o no, preventivo. juega un papel. Una de mis teorías también, el cáncer, uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años es que no existe una causa, no existe un factor, perdón, existe un cúmulo de factores. La alimentación es uno de los más importantes que ha incrementado la aparición, diríamos el crecimiento de esta enfermedad en los últimos años, los desórdenes alimenticios, comer mal, comer a deshora, todo esto tiene que ver, o sea, definitivamente. El azúcar es el alimento de las células malignas, pero por eso tenemos que dejar de comer azúcar, no, porque es el combustible del cerebro. La definición, lo que yo siempre hablo en este caso, es la moderación, tratar de consumir moderadamente azúcar, ¿entiendes? No exagerar. Las grasas, está demostrado que la obesidad, las grasas juegan un papel determinante. La gran mayoría de alimentos tienen los famosos conservantes, que si usted se va a la FDA, a la página sobre carcinógenos químicos, ve que la gran mayoría de cosas que uno ingiere, que come, está en ese listado. Entonces, te dice, bueno, no, que por debajo de esta dosis no es cancerígena. ¿Y quién le dijo a usted que no le están poniendo la dosis que
que dice, ¿entiendes? O sea, por eso yo creo firmemente que por la boca que nos están envenenando hace muchísimo tiempo. ¿Y el estrés, doctor? También. El estrés es determinante porque hay una serie de hormonas que se liberan por el estrés y que mantener ese aceleramiento constante mantiene esas sustancias altas en el cuerpo. O sea, no en vano, no sé si a usted, pero yo le ponía el ejemplo, que antes de la pandemia, España fue escogido como el país más saludable del mundo por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Causas tienen una atención primaria muy fuerte, pero también los españoles, usted va a Madrid en agosto y no encuentra un restaurante abierto, no encuentra un banco abierto. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo cierra y se va de vacaciones. La famosa siesta del mediodía. Todavía en España se cierran negocios y la gente se va a acostar hasta las 3:30, 4 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora es que los chinos hacen el tai chi? En mediodía. O sea, que desde el punto de vista fisiológico, usted tiene que a mediodía, 12, 1, 2, tiene que hacer un stop. Usted tiene que trancarse en su oficina y poner una musiquita. ¿Entiende? Ya no tenemos tiempo de ir a la casa a comer y echar una siestica, pero entonces usted tiene que hacer, diríamos, hay un estudio interesantísimo del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos que dice que en los últimos 25 años, el 30%, fíjense bien que no es un número bajito, el 30% de todos los cánceres que se produjeron en los Estados Unidos se hubieran podido evitar si hubiésemos hecho un esfuerzo de cambiar el estilo de vida. O sea que el estilo de vida no es una palabra hueca. Y mucha gente, viene a hablar de estilo de vida, de correr, de comer lechuga. No es hacer un esfuerzo de comer sano. En mi caso, yo no recuerdo la última vez que yo me bebí un refresco embotellado. Y escúchame si tiene algún anuncio pero y hay gente que no bebe agua, que lo que bebe es refresco. Exactamente. Entonces, yo trato, no voy a estar, imposible estar encerrado en una burbuja, pero hago el esfuerzo de comerme mi platico de fruta en la mañana. Mucho vegetal. Exacto. Y me encanta mi chicharrón también de vez en cuando, pero señores, la moderación es la base de todo. Es la moderación. Doctor, interesantísima la conversación. Vamos a una breve pausa. En el otro segmento tenemos otras preguntas, pero vamos a conocer lo que es el INCART. Volvemos en unos minutos. Continuamos con el doctor José Ramírez Félix, oncólogo y director del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares, que es una institución estatal. Vamos a hablar del INCAR, doctor. ¿Qué es el INCAR? ¿Qué tipo de pacientes atiende y cuál es el nivel, vamos a decir, tecnológico que tiene? Es un instituto, como usted decía, un hospital estatal. Es la institución creada por decreto presidencial. En todos los países del mundo existe un Instituto Nacional contra el Cáncer, que es la institución encargada de trazar las políticas de prevención, tratamientos contra esta enfermedad, que dicho sea de paso, para mí es la verdadera epidemia del siglo XXI. El COVID impactó cerrando el mundo, lo que tú quieras, pero estamos hablando de una enfermedad que afecta a 16 millones de personas nuevas cada año y mueren 9. O sea, es un problema. Increciendo en el mundo entero y en países subdesarrollados más todavía. O sea, porque no hay prevención. 2/3, don Ramón, de las muertes por cáncer, de esos 9 millones, ocurren en países subdesarrollados, Asia y América Latina. O sea que es un problema importante. El hospital es un hospital que cuando lo tomamos hace 2 años, nos encontramos con la sorpresa de que no lo conocían las personas. Pensaban que era una institución privada por la magnitud, por el tipo de edificación. Uno de los trabajos que la edificación es muy bonita. Exactamente. Uno de los trabajos que hemos hecho es dar a conocer el hospital, que la gente sepa que es un hospital para todo el mundo, tengas dinero, no tengas dinero, tengas seguro, no tengas seguro, con un muy buena basamentos tecnológicos. Tenemos 3 equipos de radioterapia de última generación. Tenemos también todos los tipos de cirugía, quimioterapia también. Tenemos medicina nuclear, tenemos una mini central nuclear en ese hospital para que la gente sepa que en este país
hay una mini central nuclear, hay un aparato que se llama ciclotrón, que es un acelerador de partículas que produce sustancias atómicas con fines médicos, con fines diagnósticos y con fines de tratamiento, yodo radioactivo, para hacer el PET scan, se produce esa sustancia. ¿Ustedes hacen PET scan? Sí, sí, claro. Y la sustancia para hacer el PET scan la producimos nosotros ahí también. O sea que tecnológicamente, yo diría que si no me equivoco, el PET scan se basa en inyectar glucosa y donde hay consumo, ahí hay un cáncer. La célula, porque la célula cancerosa no necesita azúcar. La célula las adquieren y ahí se le hace entonces la imagen. Entonces, el reto ha sido realmente convertir un hospital que era poco conocido, que era poco visitado, en un hospital actualmente que hemos aumentado un 35% la afluencia de pacientes, una facturación también importante, áreas que habían sido olvidadas, hemos recibido el apoyo del Servicio Nacional de Salud. Yo creo, y lo he dicho en varios programas, que la administración hospitalaria es un antes y después de Mario Lama. O sea, el control, el seguimiento que está dando Mario a todo lo que se está haciendo en los hospitales es algo estrecho para lograr que la calidad de atención que se preste sea importante. Por decirle, esa estructura tan bonita que usted ve, ese edificio fue entregado sin impermeabilización, lo que produjo que muchas áreas se dañaran por la gotera que caían. Actualmente, ahora mismo, nos están impermeabilizando el techo. Hay áreas, por ejemplo, ahora, a través del programa de la primera dama, estamos instalando una máquina de medicina nuclear, ahora mismo, con un costo de prácticamente $1 millón. ¿Y ese equipo para qué? ¿Cuál es su fin? Es una gamma cámara para hacer gammagrafías de los huesos, del tiroides, para hacer tratamientos inclusive con medicina nuclear. Lo interesante de uno hacer contar es que había un equipo, una gamma cámara desde la inauguración del hospital, pero nunca se utilizó porque el equipo se montó dañado. Bueno, eso en algún momento se tendrá que investigar, pero ahí el pueblo dominicano perdió $1 millón de una máquina que nunca funcionó. Ahora se está montando una, que en 2 o 3 meses la tendremos funcionando será la primera vez que en un hospital público haya un equipo de esto. Sedimar tiene uno, la Plaza de la Salud tiene uno, el Homs Santiago tiene, pero a nivel público no había una gamma cámara para hacer tratamientos oncológicos de medicina nuclear. Y lo tendremos muy pronto. O sea que lo que está sucediendo en el INCAR yo creo que es muy promisorio. Nosotros todavía faltan algunos detalles que no se pudieron cumplir porque estos primeros 2 años estamos en medio de una pandemia, pero ya ¿Usted le tocó? Nos tocó lidiar con esto, pero ahora en el transcurso de este año nosotros podremos suplir las carencias que tenía el hospital. El hospital tiene 12 años abierto, pero los primeros 10 años realmente pasaron por ahí directores excelentes, Catalina González, mi profesora, que quizás es una de las mejores oncólogas que ha existido en este país, Giovanni Báez también. Lo único, que no suene un tema político, los gobiernos anteriores no creían en la institución porque tenían al Heriberto Peter ahí resolviendo los problemas oncológicos. Pero ya nos dimos cuenta que el Heriberto Peter solo no puede con la cantidad de enfermos con cáncer que hay. Y este gobierno ha asumido y ha creído en el proyecto INCAR y nos está apoyando muchísimo. ¿Qué tipo de pacientes? ¿El del régimen subsidiado, el paciente 70% de nuestros pacientes son del régimen subsidiados. Hemos crecido a una velocidad inusitada con pacientes del régimen contributivo, por lo que usted decía ahorita, es una edificación bonita, cómoda, y entonces quizás muchos pacientes que tienen su carnet de seguro, que son quizás obreros de poco sueldo, le conviene más ir al INCAR que ir a una institución privada porque el dinero rinde más, pero todavía sigue siendo el régimen subsidiado el más frecuente de nuestro... Y siendo el cápita tan bajo, es decir, ¿se financia la institución o requiere de institución pública? Nosotros recibimos una ayuda del Ministerio de Salud Pública, la mitad de nuestro presupuesto, que son unos 60 millones de pesos mensuales, lo aporta el Ministerio de Salud Pública. Nosotros aportamos como autogestión la mitad de ese presupuesto, pero yo pienso que con todos los proyectos que hay, nosotros
en poco tiempo podremos ser autogestionables. Pero ya cuando se trata de equipos de tan alto costo, como usted habla de $1 millón, ya eso no puede ser con los recursos. Eso tiene que ser... Tiene que ser una ayuda. En este caso, la primera dama nos metió la mano con unas relaciones ahí. O sea, hay equipos que nosotros con el dinero que tenemos no podemos comprarlo. Usted tiene toda la razón. Y imagino que al igual que otras áreas, son obsoletos en pocos años y hay que buscar la nueva generación del equipo. Ese es uno de los grandes problemas que ha existido en el sistema de salud dominicano. Todos los gobiernos han comprado buenos equipos modernos. Lo que sucede es que aquí no se le da mantenimiento a nada. Nosotros con todos esos equipos hemos firmado contratos de mantenimiento preventivo para los equipos de radioterapia, de medicina nuclear, porque no hacemos nada con tener equipos nuevos o con arreglar lo que tenemos si no le seguimos dando mantenimiento. Eso es una cosa importante. Y lo que usted dice, la renovación de equipos en el área médica es fundamental, porque cada cierto tiempo aparece un equipo de radioterapia nuevo que hace cosas nuevas y uno tiene que adaptarse a esos y el cambios. paciente que no está en el régimen subsidiado ni contributivo, vamos a decir un indigente. Es poco. Hay que reconocer que ya es poco el paciente que llega sin ningún tipo de afiliación. En ese poco están los extranjeros, haitianos, venezolanos, y algunos dominicanos que no tienen ninguna afiliación. Nosotros asumimos, igual que el Heriberto Peter, o sea, nosotros asumimos el tratamiento de esos pacientes sin ningún problema. A final de cuentas son seres humanos, Doctor, solo nos resta agradecerle, qué buenas informaciones, que el público sepa que hay una institución modelo con equipos de última generación y que el cáncer es prevención. Claro. No permitir que llegue a un determinado estado. Cuidarse. Cuidarse. Moderación. Muchísimas gracias, doctor. Siempre a sus órdenes. Nos vamos a comercial, amables televidentes. En el próximo segmento vamos a conversar con Javier Ubiera, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.